espacitos a los otros tres. No sé cómo andan con eso. Yo el de espacios vectoriales no lo arranqué todavía, pero sí terminé el de polinomios. Ah, buenísimo. Bien. Sí, no, el de espacio yo creo que no se podía hacer casi nada. Creo que el primer ejercicio, una cosa así. Pero nada más. Porque recién hoy estamos con subespacios y las combinaciones lineales y los generados, eso es más o menos lo que vamos a llegar a ver hoy. Así como veníamos con el cronograma. Me voy a fijar. A ver, mientras va entrando gente, me voy a fijar cómo estábamos con el cronograma. Eh, bien, ahí tenemos más. A ver aquí, ¿cómo vamos con el cronograma? Hoy estamos a 13. Ah, no, vamos justito, justito. No, espacio lo teníamos como para la semana pasada, los subespacios. Bueno, pero estamos hoy, está bien, no hay problema. Buenísimo. Bien. Bueno, a ver acá, de ingreso de gente, ¿cómo estamos? Ahí. Bueno, ya podemos ir empezando entonces. Ah, acá tengo algo en el chat. A ver. Ah, no, buen día, hermano. Tenemos el buen día. Ok, ok. ¿Alguna duda que haya quedado de espacio? Igual ahora retomamos todo con los subespacios, pero ¿alguna cosa que quieran preguntar antes de que sigamos? ¿Dónde estamos? Aquí, aquí, acá. Yo no entendí muy bien el uno, profe, pero asumo que también lo iré entendiendo a medida que explique su espacio también. Bien, sí, el uno era el que tenías que probar si es espacio o no, ¿verdad? Claro, pero no se me ocurría cómo hacerlo. O sea, no. Sé que Sí, tengo pero las propiedades, pero no sé qué me querían decir usando estas operaciones, tipo, que tengo que comprobar que esas van a dar o algo así. claro, seguramente te han definido las operaciones, te dice que la suma es tal cosa y la multiplicación por el escalar es tal otra cosa, y vos con esas tenés que probarte las 10, la lista de 10. Ah, o Seguramente, sea, sabiendo esas dos cosas, probar las otras 8. O las otras, las que sean. no, lo que vos sabés son las dos operaciones que te dieron. ¿Qué dice la consigna? Es lo que estoy entrando a. Determinar cuáles de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales con las operaciones que se indican en cada caso. Me parece que se me ha ido el audio. A ver, alguien que hable. ¿Me escuchan? No, se me fue el audio. Ay, a ver cómo es que hacíamos. Yo tengo que ponerle el audio del celular. ¿Me escucha, profe? Ahí. A ver, ¿cómo es esto?
¿Dónde se le puede conectar acá? No. Ajá. A ver. Pero ahora tenía que mutear este. Dale. Ajá. Bueno, a ver si me hablan ahora. ¿Me escucha, profe? Ahí. Bueno, entonces estábamos con alguien que tenía el tema este del 1. ¿Quién era el...? Sí, yo. Bueno, dale, contame, ¿cómo eran las operaciones? Dice, determinar cuáles de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales con las operaciones que se indican en cada caso. Bien. Te da como una serie de condiciones. No sé, el primero es X e Y pertenecen a R2 con Y mayor que 0. Con Y mayor que 0. Claro, y te da como dos operaciones. O sea, ese sería nuestro supuesto B. Son los XY en R2, tales que la Y es mayor o igual a 0. Exacto, sí, dice 2 puntos y mayor o igual a 0. Y después te da Mayor dos estricto. operaciones. Ah, mayor estricto. Perdón, mayor estricto. Bien. Bueno, ¿y cuáles son las operaciones que te dice? Tenemos que X1 y 1 más X2 y 2 es igual a X1 más X2, punto y coma, y 1 por y 2. X1 y 1 más X2 y 2, esto es igual a... Las X sumando y las Y multiplicando. X1 más X2 y 1 por Y2. Exacto. Y después para la multiplicación es... Esa es la suma. La multiplicación es lambda por X1 y 1. Sí. Es igual a lambda X1, punto y coma, y 1 elevado a lambda. Y 1 elevado a la lambda. Ok. Bueno, y hay que probar que eso sea espacio vectorial. ¿No? Sí. Bueno, entonces hay que agarrar la lista de las 10 y empezar a probar una por una, pero con estas nuevas operaciones que te dieron. ¿Ve? Acá hay una suma rara, porque la suma no es la suma normal que nosotros sabemos hacer entre dos vectores. ¿Bien? Es esta suma nueva, por eso le llamamos suma especial, suma rara, le llaman los libros. Y el producto por un escalar tampoco es lo que nosotros sabemos hacer. Lo que nosotros sabemos hacer es, si a mí me dan 2 por un vector, yo hago 2 por X1, 2 por Y1. Y no es lo que está definido acá. ¿Bien? Bueno, entonces tengo que probar, tengo que agarrarme la lista de las 10, 5 de suma y 5 de producto por el escalar y verificar que todo eso se cumpla. Por ejemplo, o sea, acá, que no la vamos a hacer las 10, ¿no? Porque es larguísimo, pero digo, debo probar las 10 propiedades de espacio vectorial, que son 5 de suma y 5 de multiplicación. Bueno, O por sea, ejemplo, sí. partiendo de esa información voy probando. O sea, porque me pasa esto en la suma, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Claro, por ejemplo, agarramos la primera de la suma. ¿Qué decía? ¿Qué decía la S1? Si U y B pertenecen al sistema vectoriales, U más B pertenece al sistema vectorial. Bien, la S1 decía que era cerrada. Se puede resumir diciendo que si U y B están en B, entonces la suma U más B está en B. ¿Qué significa está en B? Acá hay que tener claro quiénes son los que integran ese B, o sea, la caracterización de la que hablamos el otro día, ¿no? Los que están ahí adentro tienen un formato particular. ¿Cuál es el formato? Que la segunda componente es positiva, es mayor estricto a 0.
no, sin el igual, estrictamente mayor a 0. Esos son los que están en B. Bueno, y en la S1 me dice que si yo agarro 2 de B y lo sumo, pero con esta suma que se me definió acá, sigue siendo un elemento de B. A ver, intuitivamente, ¿será? Sí, se cumple, profe. Pareciera que sí, ¿no? Porque la suma rara me dice, a las X las sumás y a las Y las multiplicás, pero las Y son las que son estrictamente positivas. Entonces, cuando yo multiplique 2 positivos acá, seguro voy a tener un positivo. O sea, va a seguir perteneciendo al B, ¿no? Ahora, eso intuitivamente. Ahora, ¿cómo lo escribo en la hoja? Digo, sea U, el X1 y 1, bueno, U en B, ¿no es cierto? O sea, el I1 sea U en B. Entonces, si está en B, ¿qué significa? Y significa que el I1 es mayor a 0. Y sea B en B, digamos, un X2 y 2. Pero entonces significa que el I2 es alguien mayor estricto que 0, porque por eso está en B. Ahora, lo sumo, ¿quién es U más B? Bueno, que esto es suma rara, ¿no? Circulito. ¿Quién es U más B? Bueno, sería X1 y 1 más X2 y 2, pero con la suma que me acaban de definir acá arriba. No con la suma que yo sé hacer, sino con la suma que me dieron para este caso en particular. ¿Y qué decía esa suma? Y esa suma te decía que a las X las sumas, X1 más X2, y a las Y las multiplicás. Fíjense que acá no pongo suma rara, porque la definición de suma rara me dice que a las X las sumás como sabés sumar, ¿sí? Y a las Y las multiplicás. Bueno, y con esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que yo obtuve acá? Bueno, acá obtuve un vector de R2 en principio, donde esto se podrá llamar X3, y será un número real, porque X1 y X2 son reales, ¿no? X3, y esto se podrá llamar Y3, pero lo importante acá es, ¿sigue perteneciendo a B? Sí, va a seguir perteneciendo a B, porque esto que yo tengo acá, este I3 que yo tengo acá, es producto de dos cosas que ya eran estrictamente positivas por el hecho de pertenecer a B. Entonces, este I3, digamos, esto yo lo puedo resumir en que me dio un vector X3, Y3, pero donde I3 es estrictamente mayor a 0, pues I1 lo era e I2 lo era. O sea, I1 es mayor a 0 e I2 es mayor a 0, porque los vectores originales estos venían de B, y en B, los que están en B tienen la segunda componente mayor a 0. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, en lo que yo obtuve al hacer U más B, acá sí suma rara, lo que obtuve al hacer U más B es un vector que pertenece, que sigue perteneciendo a ese conjunto B, que por ahora no sé si es o no, pero sigue perteneciendo a ese conjunto B, por lo pronto. ¿No? ¿Les va quedando clara la idea de cómo se va trabajando? Yo no sé si este conjunto es o no, ¿eh? No sé, no me acuerdo de memoria los resultados de los TP, pero esta es la idea, ¿no? Agarré la S1 y probé que sí, que se cumple. Con esta definición de suma, se cumple. Después tengo que agarrar, por ejemplo, la S2. La S2, qué sé yo, ¿qué me decía? El orden dijimos no importa, ni tampoco el nombre, ¿no? Capaz que yo digo la S2 es la conmutativa y en el apunte la conmutativa es la S3, pero la cosa es probar las 5 de suma y las 5 de producto. Pero, por ejemplo, llamémosle S2 a la conmutativa. A ver, llamémosle S2 y entonces la conmutativa me decía que si U y B pertenecen a B, entonces
U más B era lo mismo que B más U. Y le pongo suma rara porque lo voy a sumar como me han definido la suma en este caso, en este ejercicio, para este conjunto de vectores especial. Bueno, y entonces lo primero es intuitivamente, esta suma rara que se definió acá, ¿cumplirá con la conmutatividad? Sí, la suma es Sí, profe, conmutativa, cumple. la multiplicación Bien, también. la va a cumplir. ¿Por qué? Porque la suma rara que me dijo, en estos ejercicios uno tiene que hablarse mucho. Yo les decía el otro día, hay que hablarlos, definirlos, caracterizarlos, en realidad es el verbo indicado, ¿no? Entonces, acá yo me tengo que hablar mucho, o sea, yo lo que quiero ver es si esto es conmutativo, si puedo alterar el orden. Bueno, ¿cómo me definieron esta suma? Me dijeron, a las X las sumás y a las Y las multiplicás. Bueno, pero las X, las X sub Y, la X1, la X2, la Y1, la Y2, son números reales. En los números reales la conmutatividad en la suma existe y la conmutatividad en el producto también existe. Entonces, parecería que voy a poder, que se va a cumplir la conmutatividad. Bueno, lo probamos. Nos damos un U, nunca un ejemplo, eso seguro, nunca un ejemplo. Sea U el X1 y 1, ¿no? Y que está en B, por lo tanto, esto significa que Y1 es un positivo. Y ahora sea B un X2 y 2, pero de B, entonces Y2 es positivo. ¿Qué tengo que probar? Tengo que probar que hacer U más B, suma rara, es lo mismo que hacer B más U. Bueno, entonces arranco. U más B. ¿Cómo me definieron la suma U más B? Me la definieron acá. Que esto sería, a las X las sumas y a las Y las multiplicas. ¿Sí? Bueno, pero las X y Y son números reales. En los números reales la suma es conmutativa. O sea, puedo dar la vuelta. Las Y son números reales. En los números reales el producto es conmutativo. Entonces puedo darlo vuelta. O sea, esto puedo hacer X2 más X1. Y con las Y puedo hacer Y2 por Y1. Ahora, acá lo tengo que explicar. ¿Por qué pude? Y bueno, porque los X sub Y, o sea, el X1, el X2, el X3, lo que se me presentara, los X sub Y pertenecen a R, y en R la suma es conmutativa, y además los Y sub Y, o sea, el I1, el I2, qué sé yo, también pertenecen a R, y en R el producto es conmutativo. Es conmutativo. Por eso, por esta explicación, yo pude hacer este paso que hice acá. Bueno, pero esto que yo hice acá sería la definición de ¿quién? Del B más el U. Porque si yo quisiera haber hecho B más U, estaba haciendo exactamente lo que escribí acá. O sea, X2 más X1 y 2 por Y1. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que B más U. Bueno, por lo tanto, el U más el B es lo mismo que el B más el U, como se quería demostrar. Bien, y así sucesivamente con todas las otras 8. Cuando lleguemos a las del producto, la que nos dice, por ejemplo, sea alfa en R, entonces alfa por U sigue perteneciendo a este grupo, a ese conjunto, ¿no? Bueno, pero entonces alfa por U lo voy a tener que hacer como me dijo acá.
Al primero, o sea, a los X los multiplicás, alfa por X1, pero a los Y los elevás. Y 1 al alfa. Y ahí tenemos los I1, estos son, como vienen de B, los I1 son todos positivos, pero el alfa es un número real. Entonces ahí hay que mirar, si alfa es un número real, cuando yo haga I1 a la alfa, la idea sería que eso me tiene que seguir dando algo positivo para que siga perteneciendo a B, ¿no? Y eso se cumplirá, estoy pensando en voz alta, ¿no? ¿Qué pasa si a un positivo lo elevo a exponente positivo? Bien. Si a un positivo lo elevo a exponente negativo, Ya sale los reales. pero sigue siendo. Si a un positivo lo elevo a un exponente fraccionario, también, digamos, me va a quedar raíz de, pero bueno, va a seguir siendo positivo, ¿no? Entonces, uno primero, a cada una de las 10, primero uno se las va diciendo, o sea, primero intuitivamente, a ver, esto funciona, se cumplirá, se cumple. Bueno, después voy al papel y veo, y si alguna detecto que fallaría, arranco por ahí. Y digo, no, mirá, esta suma que me diste no forma espacio vectorial porque te va a fallar, no sé, la S4. Ponele. ¿Alguna de las 10 les parece a ustedes que puede hacerlo fallar a esto? No creo, porque X puede ser cualquier cosa, Y mayor a 0, mientras que lo sigas elevando ahí, te va a seguir dando mayor que 0. Sobre todo estoy mirando la parte de la multiplicación, ¿no? Sí. Después teníamos unas que esa especie de asociatividad entre los escalares, ahí, por ejemplo, que alfa por beta por U era lo mismo que alfa por beta y por U. Entonces, acá, ¿qué va a pasar con alfa por beta? Si yo acá pongo I1 a la alfa por beta, ahí capaz que falla. Profe, ¿no era lo ¿No mismo queda que... doble elevado? Ahí, sí, pero ahí tenemos asociatividad. Pero es lo mismo cuál lee primero y cuál lee después. Por así decirlo, ¿Cómo? después se termina. Si está doblemente elevado, o sea, Sí. a la lambda y a la U, a la mu, es lo mismo poner que está elevado a la mu y a la lambda que poner a la lambda y a la mu. Tipo, da lo mismo ese orden. Sí. X al cuadrado elevado al cubo, lo mismo que X al cubo elevado al cuadrado. Eso es como lo que quiero decir, por así decirlo. Sí, eso sí. O sea, si tenemos alfa beta por esto, me va a quedar I1 a la alfa a la beta. Sí, pero la asociatividad es si uno puede sacar ese alfa afuera, ¿no? Quiero buscarla bien a esa propiedad. Donde dimos la lista de las 10, ¿a dónde está? Donde dimos la lista. Bueno, ahora no lo encuentro. Acá, a ver. Acá tenemos alfa por beta por U es alfa por beta por U. Esa es la P4. A ver, la P4 que dice, tenemos alfa beta en R y tenemos U en B. Bueno, lo que dice la P4 es que alfa por beta por U, bueno, acá está por B, no importa. A ver, alfa por beta por U, esto es alfa por beta por U. A ver, alfa por beta por U, esto al I1 me lo va a elevar a la alfa por beta, ¿no? Que era esto que dijimos, I1 a
a la 2 por 3. Ahora, este es I1 a la beta. I1 a la beta. Y cuando después haga alfa por esto, va a ser I1 a la beta por alfa. Sí, sí, creo que se cumple. Hay que escribirlo, pero creería que se cumple. A ver, vamos a hacer alfa por beta por el U. Bueno, acá hay que poner C a U en B, qué sé yo, y vamos a tener el I1 mayor a 0. Pero esto, la definición de esto era, habíamos escrito que alfa por U era alfa x1 y 1 a la alfa. A ver, alfa por beta x1, sí. ¿Es Y alfa por beta por U o multiplicación rara por U arriba? ¿A dónde? Donde escribió el enunciado, o sea, donde escribió lo de la propiedad 4. Ahí que dice Acá alfa es rara. por beta. Ah, Es ok. rara, sí. Alfa por beta por rara por U. Bien, a ver, cuando tengo alfa por beta por U, la definición era esta, alfa por beta x1 y 1 a la alfa por beta. ¿No? Esa era la definición. Ahora, vamos a esta otra. Primero tengo que empezar de acá. O sea, alfa por beta por U. Ahora empezamos por el beta por U. Este beta por U va a ser beta x1 y 1 a la beta. Y 1 a la beta. Y ahora a este hay que aplicarle otra vez la multiplicación rara que decía alfa por lo que tengas acá, o sea, alfa por beta por x1, y esto es i1 a la beta a la alfa. Bueno, pero esto es lo mismo que esto, está bien, porque acá se multiplican los exponentes y acá también. Y esto quedó como eso. Sí, pareciera que se cumple. Tiene pinta de que puede ser, ¿no? Porque por lo menos las que siempre lo hacen fallar, que son las de multiplicaciones por reales, parecería que se están cumpliendo. Bueno, así de esa forma hay que pasar toda la lista de las 10 con la definición de las operaciones raras que nos dieron y con el conjunto de vectores que nos dieron. O sea, los vectores no eran cualquier cosa, eran unos vectores donde la segunda componente es mayor a 0 y la suma y el producto por el escalar no eran los que nosotros sabíamos hacer, eran otras cosas que nos definieron en el momento en cada ejercicio. Yo les contaba el otro día que nosotros obviamente no ponemos un ejercicio de esto en un parcial porque, imagínense, tenemos que hacer la lista de las 10 propiedades. Yo te presento un conjunto de elementos y dos operaciones raras y te digo que me pruebes si es subespacio, no, tenés que hacer las 10 operaciones, ¿no? Se te fue todo el parcial en ese ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos con este tema? O ponemos ejercicios de subespacio, que ahora vamos a empezar a charlar de los subespacios, o si ponemos de espacio, te decimos, mira, de la lista de 10, probá la conmutatividad, qué sé yo, probá que es conmutativa y probá esta, que es asociativa con lo escalar, ¿no? O sea, la idea sería que prueben 2 o 3 cosas nada más, no todo. Bueno, pero ¿quedó la idea de lo que hay que hacer con los ejercicios? Sí. Sí. Bueno, igual Ariela después les hace alguno todo desarrolladito y más prolijito que lo mío no es justamente muy prolijito. O capaz que prolijito sí, pero no completísimo en cuanto a justificar. Siempre en esta, bueno, acá vieron yo muchas cosas las dije, pero hay que escribirlas si te tocan en un parcial. Por ejemplo, esto que yo dije acá la pasada, que dije, da lo mismo, porque estos dos te quedó potencia de potencia, que en realidad se multiplican los exponentes y te quedó igual que esto acá del otro lado. Bueno, eso habría que escribir. Que es una propiedad de los números reales, en realidad,
¿no? De potencias de igual base sería esa que yo mencioné. O sea, es como que acá también entran a jugar todo lo que uno ya conocía de antes. Uno se basa, acá cuando hicimos la suma, dijimos, bueno, pero los XY son reales, en los reales esto se cumple, entonces se cumple acá también. ¿Sí? Por eso lo mío es prolijito, pero capaz no es tan completito con la justificación teórica. Bueno, vamos a los subespacios vectoriales ahora. Eso se los dejo para que sigan. Además, como les digo, Ariela seguramente va a hacer algo completito. Bueno, subespacios vectoriales. Dado un espacio vectorial B con una suma rara y un producto raro, ¿sí? Un subconjunto S del conjunto B será subespacio si en realidad es espacio en sí mismo. ¿Sí? Eso vamos a anotar acá. Dado B con la suma rara y el producto raro, espacio vectorial. ¿Qué quiero decir espacio vectorial? Es un conjunto de algo, de vectores, de polinomios, de matrices, donde hay una suma rara que se me definió y un producto por un escalar raro que se me definió, como el de recién, ¿no es cierto? Entonces, dado esto, espacio vectorial, digamos que además las operaciones esas van a cumplir con la lista de las 10 propiedades, ¿sí? Diremos que ese subconjunto de B, o sea, una parte de B, es subespacio vectorial, ¿sí? Si es espacio vectorial en sí mismo. O sea, hablemos de vectores, que es lo que se ve más geométricamente más fácil. Si yo tengo R3 con la suma y el producto usuales, los que sabemos hacer, o sea, sumar dos vectores como lo sabemos sumar y multiplicar por un real como lo sabemos multiplicar. Eso es un espacio vectorial, ¿cierto? Eso se lo puede demostrar, pero ya estaba demostrado en los ejemplos, qué sé yo, eso es un espacio vectorial. Si yo tomo una parte de esos vectores, no sé, por ejemplo, los vectores de R3, pero donde la última componente sea 0. O sea, los vectores de la forma X, Y, 0. ¿Sí? Bueno, con la misma suma y multiplicación por escalar que está dada en el inicio en el espacio vectorial. ¿Sí? Si yo tomo una parte de esos vectores, como pueden ser los de tercer componente igual a 0, y es un espacio en sí mismo, ese pedacito es un espacio en sí mismo, bueno, entonces eso que yo tengo ahí es un subespacio vectorial del espacio vectorial R3. ¿No? Que eso es una porción, es una parte, un pedacito, un subconjunto del espacio vectorial que a su vez es espacio en sí mismo. Es más chico en tamaño, pero es espacio en sí mismo. Ahora, cuando uno dice ese espacio en sí mismo, entonces, para saber si un subconjunto es subespacio o no es subespacio, yo debería probar las 10 propiedades, la lista de las 10 propiedades. Bueno, pero hay un teorema que facilita esa tarea y que solamente nos deja... O sea, nos dice que solamente es imprescindible probar 3 cosas, ¿no? Que ahí vamos entonces a la definición algebraica de subespacio, digamos, no sé cómo ponerlo, por teorema, por ejemplo, por teorema y para simplificar la cuestión de no estar probando las 10, ¿no es cierto? S será subespacio vectorial si y solo si cumple con 3 requisitos, que son, el primero, S tiene que ser distinto de vacío, o sea, S tiene que contener al menos un elemento.
El segundo, si dos elementos U y B están en S, entonces la suma debe seguir estando en S. Piensen siempre que seguir estando en S significa seguir teniendo la caracterización que tenían los elementos de S, ¿no? Y tercero, que si alfa es un número real y U está en S, entonces alfa por U sigue estando en S. Bien, en realidad acá suma rara, porque esto se tiene que cumplir con la suma que me han definido y este también un producto raro, porque se debe cumplir con el producto que me han definido. Bien. Profe, Ahora, ¿producto raro? Porque creo que lo había notado que no yo. claro, acá estoy viendo que en el apunte, no, lo que pasa que está bien, como está tomado el alfa en R, no, debería ser el raro. Pasa que muchas veces uno dice con el producto usual, entonces, bueno, el raro pasa a ser el usual. Pero debería ser el raro, ahí veo que en el apunte está con el alfa por U. Si tenés un producto raro, se tiene que cumplir con el producto raro, digamos. Ahora, ¿por qué sobreviven solamente estas tres? Esto es una equivalencia, esto es un sí, solo sí. Entonces, nosotros deberíamos probar que el S es subespacio si cumple con estas tres cosas, y después deberíamos probar al revés. Si cumple con estas tres cosas, entonces es subespacio, ¿sí? Ahora, hay una implicación de esas que sale de manera inmediata, porque uno dice, supongamos o partamos de la base de que ese es un subespacio. Bueno, entonces ese es espacio, por definición, ¿no? Si ese es subespacio vectorial, en particular es un espacio vectorial en sí mismo. Entonces va a cumplir las 10. Y fíjense que estas tres, digamos, estas dos al menos están contenidas dentro de las 10. O sea que si era espacio, a estas dos las tiene que cumplir. Lo único que faltaría ver es que el S sea distinto de vacío. Pero digamos, si yo parto de que S es un subespacio, cumple con las 10 propiedades. Entonces va a cumplir en particular con estas. Esa implicación es como trivial, digamos. Ahora, la cuestión es la que va al revés, digamos, que cumpla con estas tres y eso me alcance para decir que es un espacio, que es un pequeño espacio, que es un espacio en sí mismo, ¿no? Bueno, eso está probado en el apunte. Ya les digo por dónde va, yo lo tengo en la página 111, pero no sé si en ese apunte coincide. Bien, estamos acá. Se verifican esto y debemos probar las otras 10. Bueno, por eso, que está probado en el apunte, digo que no vamos acá a probar las 10, pero la cosa es que la segunda implicación sería cuando yo conozco efectivamente que estas tres se cumplen, verificar que se cumplan las otras, ¿no? Pero, por ejemplo, que se cumpla la cerrada, sí, se va a cumplir porque acá estamos, si yo estoy partiendo de esto, tengo que ver que se cumplan las otras, ¿no? Bueno, la que me dice que es cerrada, ya se está cumpliendo acá. La que me dice que el producto por el escalar seguía perteneciendo a ese, ya se está cumpliendo ahí. Faltan algunos detalles más, que es todo lo que está acá. Por ejemplo, dice, dado que los elementos de, por ejemplo, vamos a la asociativa, ¿no? Tendría yo que verificar que con solo esto yo pueda asegurar que se cumple la asociativa. Ok, pero estos elementos U y B que están en S, en particular están en B, y B era espacio vectorial con las operaciones definidas. Entonces, si el U y el B son elementos de B,
van a cumplir con la asociatividad que tenía B. Lo mismo me pasa con la conmutatividad. Si U y B son de S, pero entonces en particular son de B, y B era un espacio vectorial, entonces estaba cumpliendo la conmutatividad, ¿sí? Bueno, la cuestión que lo importante que dice este teorema es que para probar que un subconjunto sea subespacio vectorial, no hace falta ver la lista de 10. O sea, solamente con estas 3 condiciones tenemos garantizado que es un pequeño espacio en sí mismo. Ahora, acá aparece un detalle con eso de que el S es distinto de vacío y con, digamos, aparece una especie de confusión con respecto al nulo, al neutro del espacio, perdón, para nombrarlo correctamente. Como nosotros dijimos que el S será subespacio, como primera medida, si en particular es un pequeño espacio, o sea, si es un espacio en sí mismo. El espacio debe tener un neutro. Es una de la lista de las 10 propiedades, ¿verdad? Entonces, si yo detecto que en esta porción, en este subconjunto, si yo detecto que el neutro del espacio grande no está, bueno, eso alcanza para decidir que no va a ser un subespacio. Si el neutro del espacio B no pertenece a este subconjunto, S, bueno, entonces S no va a ser. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ya de entrada no es un pequeño espacio, ¿sí? Pero, digamos, ese es un dato útil, pero para nosotros, pero no para demostrar esto de que el S es distinto de vacío. A ver si me explico bien, porque este es error así como muy frecuente en los parciales. Cuando uno quiere probar esta primera, decir que el S es distinto de vacío, lo que yo debo mostrar acá es que al menos algún elemento pertenece a S. Ponele. A mí me dieron que S, estamos trabajando en vectores de R3, y me dijeron, S son aquellos vectores que tienen la última componente 0. ¿No? Son los X y Z tales que Z es 0, o sea, tienen la última componente 0. Bien, y yo me largo a probar el S es distinto de vacío. Bueno, yo debo mostrar cualquiera de R3 que yo sepa que pertenece a ese subconjunto. O sea, yo para probarte la primera te tengo que decir, sí, mira, existe el vector B, que es el 4, 5, 0, que pertenece a ese grupito. ¿Bien? Sí, pero, digamos, y probando eso, yo tengo que probar que al menos alguien encuentro que cumple con esa caracterización. Con eso yo estoy probando que el S es distinto de vacío porque tiene al menos a alguien adentro. Ahora, si aparte yo me diera cuenta que el 0, 0, 0, que es el neutro del espacio grande de R3, ¿sí? Si yo me diera cuenta que el neutro del espacio grande no está, me sirve a mí para saber que no va a ser un subespacio, pero no me quiere decir eso que este conjunto sea vacío. Vamos a un ejemplo. Supongamos que S, vamos a trabajar en R2 que es más corto. Supongamos que S son los XY tales que Y es X más 1. ¿No? Bueno, ¿quiénes son estos muchachos de S? ¿Quiénes son los vectores que están en S? Digamos, si U está en S, entonces U va a ser de la forma X, no sé, X1, pongámosle, y la Y1 va a ser X1 más 1. ¿Bien? Porque eran los vectores de R2 que tenían la segunda componente igual a la primera más 1. ¿Bien? Para decirlo así en palabras. Bueno, cuando yo quiero probar, debo probar que S es distinto de vacío.
¿sí? Y yo me doy cuenta que el 0, 0, que es el neutro del espacio grande de R2, ¿sí? No pertenece a esta porción. No pertenece a S. Porque cuando yo al X le ponga 0, acá me va a aparecer un 1. O sea, el 0, 0 no lo tengo en S. Ahora, eso no indica que S es un conjunto vacío. Porque de verdad S no es un conjunto vacío. S tiene elementos adentro, tiene infinitos elementos. Tiene, yo ponga un número acá, al lado tiene el otro, ¿no? Entonces, debo probar que S es distinto de vacío. Bien, entonces digo, bueno, sea el vector U, que está formado por el 5 y el 6, pertenece. ¿Por qué? Porque la I es X más 1, el 6 es 5 más 1, ¿no? Sea U igual a 5, 6, este pertenece a S, por lo tanto, LS es distinto de vacío, como se quería demostrar. Yo me di cuenta que el 0, 0 no está acá. Ahora, ¿eso de qué me sirve? ¿Me sirve para decir, esta propiedad no se cumple? No, eso es mentira. Y eso es lo que nos encontramos muchas veces en los parciales, que el alumno te dice, 0, 0 no pertenece a S, ¿no? Entonces S es vacío. No, eso es mentira. ¿Qué es lo que sí te va a pasar? Te va a pasar que este no va a ser un subespacio. Pero eso vos lo vas a saber con alguna otra que te falle, que te va a fallar. O sea, vos sabés que alguna de las dos que siguen te va a fallar, porque vos te diste cuenta que el 0, 0 no está. ¿Sí? Pero no te habilita a decir que 0, 0 no pertenece a S, no te habilita a decir que te falla esta primera condición. Es un dato para nosotros. Es muy bueno siempre preguntarse si el neutro del espacio está en esta porción que yo elegí acá. ¿Sí? Es muy bueno preguntarse, pero no es lo que te va a servir para derribar a la primera, porque no lo hace vacío. El hecho de que 0, 0 no pertenezca a S, no lo hace vacío a S. S tiene millones de vectores. Tiene muchos vectores, no es vacío, pero no va a ser subespacio. ¿Y cuál nos va a fallar? Y bueno, en este caso nos va a fallar la segunda, ¿no? Que la primera, listo, ya está, se probó. Acá, la primera, la probé. Ahora, voy a la segunda. La segunda dice que si U y B están en S, entonces la suma, bueno, en este caso la suma es la trivial, así que no es suma rara. La suma U más B pertenece a S, es lo que debo probar. Bueno, entonces me largo a probar. A ver, digo, sea el U, si va a pertenecer a S, tiene que tener X1 y X1 más 1. Y el B, si va a pertenecer a S, tiene que tener X2 y X2 más 1. Bueno, ahora. Profe, disculpa, ¿podés subir un poco la hoja? Sí, que no se está bien. Gracias. Ahí. ¿Qué va a pasar con U más B? Bueno, U más B va a ser X1 más X2, hasta ahí estamos bien, y después va a ser X1 más 1 más X2 más 1. O sea, esto va a ser X1 más X2 más 2. Acá perdí la caracterización de los elementos de S, porque los elementos de S decíamos que tenían la I igual a la X más un 1, y este tiene a la X más un 2, ¿no? Entonces, este no pertenece a S. Luego, S no es un subespacio vectorial. ¿Pero por qué? Porque me falló una de las propiedades, no porque era vacío. ¿Sí? ¿Y cuándo vos intuiste que no va a ser? Y sí lo intuiste con la primera. O sea, vos acá en la primera que estás queriendo ver si hay gente ahí adentro, si hay elementos adentro de ese subconjunto, cuando estás queriendo ver eso, lo primero que te preguntás es, bueno, pero el neutro del espacio grande, ¿pertenece a esta porción que yo tomé? Bien, si no pertenece,
vos sabés que no va a ser un subespacio. Alguna de las otras dos te va a fallar. Pero no decir que si 0, 0, acá lo que nosotros encontramos, que les digo que es un error en el parcial, es que te dicen, dado que 0, 0 no pertenece a S, entonces S es vacío. No, eso es mentira. ¿Sí? S no va a ser subespacio, pero no es vacío. Es más, estos vectores acá son una recta. Son la recta y igual x más 1. ¿Sí? Pero no es subespacio. ¿Y por qué? Digamos, ¿cómo uno geométricamente ve enseguidita si va a ser subespacio o no va a ser? Porque tienen que ser elementos que pasen por el origen. Si es una recta que pase por el origen. Si es un plano que pase por el origen. Si son polinomios, polinomios que contengan al nulo. Si son matrices, matrices que contengan a la nula. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta que eso no pasa, listo, no va a ser subespacio. Pero no porque me falló la primera. Es más, cuando yo quiero decir que el S es distinto de vacío, puedo decir, por ejemplo, bueno, no, en este caso no, ¿ves? No puedo decir tampoco que el 0, 0 estaba para decir que era vacío, no, nada. Olvídense. En este caso justamente no. Pero digo, hay casos que uno puede usarlo como para ver que no es vacío, pero a lo que voy es, no es que te dice que la primera es falsa, que no se te cumple la primera. Lo que sí nos dice a nosotros es que eso no va a ser subespacio. ¿Sí? Bueno, quedamos claros con eso del neutro. Les digo porque más si hay recursantes aquí, ese es un error muy frecuente en los parciales. Que uno dice, el 0, 0 no está, entonces es vacío. No, eso es mentira. Vos sabrás que no es un subespacio, pero no es vacío. ¿No? Bueno, vamos a ejemplos. ¿Dónde tenemos el ejemplo? Vamos a ejemplo con matrices. Bueno, pero podemos dar otros que no sean. A ver, vamos a ejemplos acá. Ejemplos. Bien, por ejemplo, sea S, vamos a polinomios. Polinomios de P sub 2. AX cuadrado más BX más C pertenecientes a P sub 2, tales que C es el doble de B. C es 2B. ¿No? Bueno, y a mí me piden ver, a esta altura no puedo decir demostrar porque no sé si será o no, pero digamos, el ejercicio me pide analizar, que sería el verbo correcto, analizar si ese es subespacio vectorial, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a probar las tres propiedades, bueno, con la suma y producto por un escalar habituales en polinomios, para no complicarla tanto. Entonces, tengo que probar la primera. La primera me decía, debo probar que S es distinto de vacío. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que tiene algún polinomio adentro. Digamos que este subconjunto que me dieron tiene elementos, tiene algún polinomio. Yo me preguntaré para mí si el nulo de los polinomios, el 0x cuadrado más 0x más 0, si pertenece a S. Para mí me lo voy a preguntar. ¿Pertenece a S? ¿Qué les parece a ustedes? Profe, ¿es que pertenece a ese o que no es vacío? No, yo me pregunto si el neutro pertenece a ese. Me lo pregunto yo, no lo voy a escribir, pero yo me lo pregunto. ¿El neutro pertenece a ese? Sí. Sí. Sí, ¿quién es el neutro? Es el 0x cuadrado más 0x más 0. ¿Quién es la C ahí? El 0. Y el 0 es 2 por 0 de B, ¿no? O sea, esta condición la cumple. Bueno, eso me da un indicio que esto parece que va a ser un subespacio. ¿Sí? Bueno, ahora me voy a ir a la primera. Debo probar que es distinto de vacío. Para probar que es distinto de vacío, elijo un polinomio que pertenezca a S, que tenga esta caracterización. Entonces digo, por ejemplo,
P de X igual a, no sé, 4X cuadrado, ¿qué necesito que tenga? El término independiente igual al doble del lineal, ¿no? Entonces, 4X cuadrado más 6X más 12 le pertenece a S. ¿Por qué? Y porque el C, que es 12, es el doble de B. Pues 12 es 2 por 6. Bueno, entonces S tiene al menos a alguien, que es el que yo muestro acá. S es distinto de vacío. Tiene al menos un elemento. Yo me pregunté si el neutro del espacio está y me di cuenta que sí que está, ¿no? Bueno, eso es bueno, porque entonces parece que va a cumplir con las otras condiciones. Pero no puedo decir, Profe, es más, lo pueden usar para decir que es distinto de vacío, por ejemplo. Yo digo, mira, el neutro, el 0x cuadrado más 0x más 0, cumple con que este es el doble de este. O sea, pertenece a ese. Bueno, entonces tiene al menos un elemento, es distinto de vacío. Bien, ¿qué iban a preguntar? Había una pregunta. ¿ahí está demostrando con un ejemplo, profe? ¿O es para nosotros? No. Esto, en realidad, acá yo tengo que mostrar, no que demostrar. Yo tengo que mostrar que es distinto de vacío. ¿Qué significa? Tengo que mostrar que al menos un elemento tiene. Estoy mostrando. No estoy demostrando acá. Pero que es válido, ¿no? Esto es totalmente válido. Esto se puede hacer en un parcial y matemáticamente es muy válido. Porque yo estoy mostrando. Ahora, cuando voy a la propiedad 2 y a la propiedad 3, ahí estoy demostrando y ahí es donde no puedo usar un ejemplo. En realidad es por la forma que está redactado, porque es como decirte, como cuando te preguntan, por ejemplo, no sé, demostrar que existen los números pares. Y uno dice, y sí, mira, te lo demuestro mostrándote uno. Te digo que sí que existen. Ahora, cuando a vos te dicen, ponele, la suma de dos pares es un par, la suma de dos números pares me da por resultado un número par, ahí no lo puedo hacer con un ejemplo, porque estaría diciendo que solamente me vale para ese ejemplo que yo mostré, pero en realidad hay muchos ejemplos más, entonces ahí tengo que demostrar. ¿Se entiende? No sé si confundí más, capaz. No, profe, está bien. Yo la duda que tenía ya. Claro. Sí, es bueno, es esta cuestión de la lógica matemática que depende mucho de cómo esté redactada la cuestión, lo que uno puede hacer o no. Ahora que vamos a la 2, ahora vamos a demostrar. ¿Qué decía la 2? Decía que si P de X y Q de X están en S, entonces tengo que demostrar que P más Q estará en S. Bueno, ahora sí, voy a demostrar, entonces ahora me voy a dar polinomios, pero no un ejemplo. Me voy a dar polinomios genéricos. Entonces digo, si P de X tiene que pertenecer a S, entonces, ¿cómo va a ser P de X? A ver, ¿qué forma va a tener P de X si tiene que estar acá en S? AX cuadrado Ajá. de X más 2B. Vamos a ponerle A0 X cuadrado más B0 X más, ¿y quién va a ser el C0? 2B. Va a ser el 2B0. 2B0. Ok, 2B0. Esta era la forma, la caracterización que tenían los polinomios que estaban en S. Por eso vale mucho esto de que uno se lo diga en voz alta, ¿no? Bueno, y ahora el Q de X que también tiene que pertenecer a S. Bueno, entonces Q de X va a ser, por eso le puse A0 a este, ahí te lo voy a poner A1 X cuadrado
más B1X, y acá el C1, ¿quién va a ser? 2B1. 2B1. 2B1, ok. Ahora voy a sumar, como sabemos sumar porque nos dijeron suma y producto conocidos, triviales, usuales. Bueno, ahora me voy a P de X más Q de X. Bien, ¿qué sería? Sería A0X cuadrado más B0X más 2B0. Esto por un lado, por otro lado es, para que salga de la sombrita ahí, A1X cuadrado más B1X más 2B1. Bueno, ¿cómo sabíamos sumar polinomios? Con los términos semejantes, ¿no es cierto? O sea, componente a componente, términos semejantes, como siempre hacemos. Entonces sería, para el X cuadrado sería A0 más A1. A0 más A1 por el X cuadrado. Para el X sería B0 más B1, X. Y los independientes serían 2B0 más 2B1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. Bueno, entonces, acá, ¿qué puedo hacer acá? Puedo sacar factor común el 2, ¿no es cierto? Entonces, esto me terminó quedando A0 más A1, X cuadrado, B0 más B1, X, más 2, B0 más B1. Bueno, si yo a esto lo llamara A2, a esto lo llamara B2, ¿qué pasó acá? Acá me quedó 2B2, o sea, sigue manteniendo la caracterización de los elementos de S. Este término independiente, ¿qué me decía? Me decía, el independiente es el doble del lineal. Eso me decía en palabras. Bueno, el independiente de acá es el doble del lineal. Digamos, a esto lo puedo resumir un poquito, decir A2X cuadrado más B2X más 2B2. Entonces, sigue manteniendo la caracterización de S. Digamos, ¿qué provee acá? Y provee que P de X más Q de X pertenece a S, como se quería demostrar. Y me falta la tercera. La tercera decía, si alfa está en R y P de X está en S, entonces alfa por P de X sigue perteneciendo a S, o sea, sigue teniendo la caracterización de los elementos de S. ¿No? Bueno, entonces, vamos a la 3. Si alfa está en R y P de X está en S, entonces alfa por P de X sigue perteneciendo a S. Como acá hay que demostrar, otra vez genérico, digamos, sea P de X, acá lo podemos poner como AX cuadrado más BX más C, pero la C, si este pertenecía a S, la C era 2B. ¿No es cierto? P de X esto y alfa número real. Bueno, cuando multiplico alfa por P de X, que sería alfa por AX cuadrado más BX más 2B, bueno, esto me quedó alfa a X cuadrado más alfa BX más alfa por 2B. Y este término independiente, que es alfa por 2B, es el doble del lineal, que era alfa por B. O sea, puedo por ahí escribirlo distinto. Me quedaría alfa a X cuadrado más alfa B X más 2 alfa B. O sea, esto es el doble del lineal. El independiente es el doble del lineal. El lineal era alfa B. Puedo llamarlo de otra manera. Por ejemplo, puedo decir, bueno, mira, esto es un A1
esto es un B1. Profe, lo sube un poquito. Ah, sí, acá. Ahí. Ahí. Este coeficiente es un A1, es número real, porque es real por real, el A era real. Este es un B1, que es el lineal, y este justamente es 2B1, o sea, sigue con la caracterización de los DS, ¿no? Sería A1x cuadrado más B1x más 2B1, por lo tanto, pertenece a ese como se quería demostrar. Bien, y ahí vimos un subespacio de polinomios. Lo mismo con las matrices. Le van a dar un conjunto S de matrices, te van a decir, bueno, son las matrices 2×2, tales que la B es igual a 2A. Entonces, ¿quiénes son tus matrices? Bueno, son las que tienen la forma A, 2A, C y D, ¿no? Y uno tiene que sumarlas y ver que sigue teniendo esa forma, caracterización, y multiplicarles por un escalar y ver que siguen teniendo la caracterización. Y, por ejemplo, si fuera ese caso A, 2A, C y D, el neutro de las matrices, que es la matriz nula, pertenecería a ese subconjunto, porque la nula tiene a la A que vale 0, entonces cuando vos dijiste A, 2A, C y D, bueno, el A es un 0, el 2A es un 0, 0, 0, entonces la matriz nula le está perteneciendo, eso me está diciendo que tiene altas posibilidades de ser un subespacio. Bueno, quedó hasta acá la idea de subespacio. En el apunte tienen un montón de otros ejemplos. Hay un ejemplo importante que se destaca en el apunte, que es el de las soluciones de un sistema homogéneo. Forman un subespacio vectorial y nos va a servir después más adelante. Bueno, está puesto como un ejemplo, que es un ejemplo llamativo o importante. Bueno, ¿qué preguntas tenemos hasta acá? ¿No? ¿No tenemos preguntas? ¿Qué dice al final? Ah, espérate, ahí hay una pregunta. A ver, al final del primer renglón y al final del tercer renglón. ¿Acá sería? Espérate que no me tengo yo fija. Ahí. Final del primer renglón, ¿qué sería esto? La pregunta que está ahí en el chat. Sí, dijo que sí, Bien. profe, que es eso. Sí. Eso quiere decir subespacio vectorial, es la abreviatura, SEV. La van a encontrar en el apunte un montón de veces. Y después decía en el tercero. Yo quisiera repasar la propiedad 9 que vimos hace poco. ¿Cómo? La propiedad 4 de las escalares. Al principio. Sí, ¿qué decías de esa propiedad? No, quería ver la hoja otra vez para sacar una captura porque no la había entendido. Esta era. Esta. Sí. Bien. Sí, igual después mando fotos de todo, pero acá, mientras miran ahí, acá hay otra pregunta que dice, ¿podría descartar que es subespacio si 0, 0 no pertenece? Claro. Sí. O sea... No, pero él pregunta por qué. ¿Por qué hay que hacer? Claro, mi pregunta es ¿por qué, profe? ¿Por qué? Y porque un subespacio es un espacio en miniatura. O sea, es un espacio pequeño. Entonces, no podría ser un espacio si no tiene un neutro. Por eso uno sabe que si el 0, 0 no pertenece, vos ya sabés que eso no va a ser un subespacio. Básicamente porque no podría ser espacio. La primera definición de subespacio es que un subespacio es espacio en sí mismo. Es un espacio chiquitito, un espacio en miniatura, más chiquito.
Si yo detecto que el 00 no está en esa porción del grande, si yo detecto que el 00 no está en esa porción no podrá llegar a ser espacio en sí Profe, mismo. claro, entonces cuando a vos te dan un subespacio, basta con que si te hace ruido, por así decir, alguna de las 10 propiedades de espacio vectorial que vos Sí. sospeches que no es, ya igualmente, vos podés sospecharlo, pero igualmente en una de las 3 condiciones de subespacio te va a saltar igual ahí, ¿o no? Claro, Perfecto. exactamente. Uno puede sospecharlo, dijiste bien. Claro, por eso que Uno lo del neutro. era sospecha, uno está seguro que no va a ser. Pero no es que con eso vos me decís, ¿sabés qué? El 00 no está, entonces no es subespacio. No, eso Claro, no es justificable de esa manera, eso quiero decir. No es justificable decir, como el neutro no existe en este subespacio, entonces no es espacio vectorial en sí mismo. Claro, eso no sería una justificación válida. Perfecto. Bien. Y entonces, ¿cómo justificamos el subespacio vectorial? ¿Tenemos que ir a otra? Te va a fallar alguna. Una te falla. O sea, ¿Viste nos lo que afirma que hicimos alguna va a recién? fallar. ¿Viste lo que hicimos cuando dijimos que el i era x más 1? Que ahí en ese grupito no estaba el 00, porque en realidad si el x es un 0, lo que vas a tener es un 0, 1. ¿Sí? No estaba. Y nos fuimos a la de la suma y te falló la de la suma. Claro, gracias. Pero no cerramos el ejercicio diciendo, como 00 no está, entonces esto no es. Eso no es una justificación válida. Es para uno, digamos. La pregunta del 00 es para vos. Vos te preguntás si el 00 está o no está. Cuando vos viste que no está, vos decís, esto no es. Bueno, me pongo a probar y salta. Ahí al toque. Además, subespacio tenés para probar 3 cosas nada más. Así que no es, o sea, enseguidita te va a saltar. No es lo mismo que espacio, que tendrías 10. Entonces uno, en alguna de las 10 sabés que te va a fallar, pero capaz que es la número 10 o la 9. Y vos hiciste todo un laburo y llegaste a la última y decís, pucha, no era. ¿No? Pero en subespacio es muy cortito el trámite. Profe, Sí. o sea que puedo tener un espacio y no tener subespacio, pero si tengo un subespacio quiere decir que tengo un espacio. Ajá, sí. Es así la manera de verlo, ¿no? Porque lo estaba pensando recién y no sabía cómo preguntarle. Claro, sí. Sí, de hecho, mira, el ejemplo que dimos de R2, o sea, R2 es espacio, y el ejemplo que dimos que era una porción de R2 y no es. Sí, Claro, no era. Está. Gracias, profe. Lo que pasa, profe, es que si ya estamos considerando subespacio es porque tenemos un espacio. Estamos asegurados que tenemos un espacio. Sí, tenés espacio, pero vos estás sacando pedacitos de ese espacio. Claro, que ahora hay que ver si lo Y tenemos ese pedacito en está subespacio. contenido adentro. Claro. Lo que hay que ver es si ese pedacito sigue siendo espacio. Ok. No. Y básicamente los pedacitos que yo saco, si quiero sacar subespacios, los pedacitos que tengo que sacar son los que contengan al 0, al 00. Si no, si saco pedacitos por otro lado, como hicimos recién con la recta, esa recta, la i igual x más 1, es una recta de R2. R2 es espacio, R2. Bueno, yo tomé una recta que no estaba pasando por el 00, entonces tomé un grupito, tomé una porción del espacio que no cumple las propiedades. No es un espacio chiquitito. El subespacio es un espacio chiquito. Entonces uno tiene que tomar la porción adecuada, digamos, del espacio para que sigas manteniendo las condiciones de espacio. Entonces, si el origen pertenece, nosotros vemos que pertenece a su subespacio, nos dice que puede existir, puede que nos cumpla todas las propiedades. Si no pertenece, nos dice que puede que no nos cumpla todas. Es un indicativo, pero bueno, va a tirar como por acá, pero no nos asegura nada. No es una propiedad escrita, sino algo que nos ayuda a nosotros. Bien, exacto. Ese es el razonamiento. Me quedó una duda con el tema ¿viste las 3 propiedades que hay que cumplir? En la hoja había escrito como que tiene que ser rara y después lo sumó normal. No me quedó claro cuál hay que usar.
te lo va a decir el ejercicio, o sea, el ejercicio te va a decir si es con la suma y producto usuales o si te define una rara arriba. Ah, ok, gracias. Claro. Por lo general, en los prácticos, en el práctico nuestro, la gran mayoría son las usuales. El primer ejercicio, segundo, por ahí te define alguna cosa rara, y después ya lo que continúa siempre es con usuales. Pero bueno, hay que saber que por ahí me pudo haber definido una rara. Bueno, vamos a subespacios. Sí. Yo tengo una duda con algo que usted puso que es CQD. ¿Qué significa? Eso significa como quería demostrar. Ah, Cuando vos cerrás una demostración, que es esto que puse acá en la hojita acá, y vos arrancás diciendo debo probar qué, porque acá ves, mirá. Esto DPQ, esto significa debo probar qué, ¿no? Y acá vos te escribís lo que querés probar, lo que te sentaste a probar, digamos, ¿no? Cuando lo terminaste de probar, entonces ahí le pones, bueno, se cumplió tal como se quería demostrar, perdón, que está acá abajo, como se quería demostrar. En los libros, esto aparece también como QED, que quiere decir queda entonces demostrado. ¿Sí? Son esta simbología matemática, son palabritas, entre comillas, que se usa cuando uno escribe en lenguaje matemático simbólico, ¿no? Como ponés para todo, existe, tal que, qué sé yo. Bueno, están estas. Uno puede usar la CQD, que dice cómo se quería demostrar, o puede usar la QED, que quiere decir queda entonces demostrado. A mí particularmente esta QED no me gusta, porque vieron que parecen las lápidas de los cementerios. Vieron que en el cementerio se pone que QEPD, que significa que en paz descanse. ¿Sí? Bueno, a mí me suena a eso, por eso esa no me gusta. Pero ustedes en los libros se la van a encontrar, la QED, es más, el que nosotros usamos mucho, el COSAC, que usamos mucho, justamente termina las demostraciones diciendo QED. Bien. Claro, bueno, como el RIP, sí, son esas cosas. Bueno, vamos a subespacios generados, y para subespacio generado acá tenemos que hablar de lo que son combinaciones lineales. Generados. ¿Por qué? Bueno, llegamos al tema de subespacio generado, ¿no? A ver, los subespacios, que son, dijimos, porciones del espacio, ¿sí? Pueden ser generados por algunos elementos del espacio. Por ejemplo, caso de un plano en R3, el plano en R3 puede ser generado por dos vectores de R3, que son sus generadores, ¿no? Bueno, pero ¿quién es? ¿Quién sería ese subespacio generado? Es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles entre esos poquitos elementos, entre los generadores, entre los elementos que me están generando el subespacio. Pero entonces, ¿qué son las combinaciones lineales? O sea, tenemos que saber la idea de combinación lineal. Bueno, un elemento es una combinación lineal de otros cuando surge de operaciones combinadas entre los otros. A ver, vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, vamos a R3, tengamos el vector U, no sé, 1, 2, 0, y el vector B, 3, 0, menos 1, ponele. Bueno, si yo hago operaciones entre ellos, lo que voy a ir obteniendo son nuevos vectores de R3.
Por ejemplo, si hago 2 por U más un B, ¿sí? ¿Qué sería? 2 por U sería 2 por este, o sea, 2, 4, 0, más el B, que es el 3, 0, menos 1, ¿sí? Acá yo voy a obtener un vector, el vector 5, 4, menos 1. ¿Bien? Bueno, que a este lo vamos a llamar W. ¿Cómo surgió W? Y W surgió porque hice 2 veces el U más una vez el B. ¿Sí? Bueno, este W entonces es una combinación lineal entre U y B. ¿Se entiende hasta ahí la idea de lo que es una combinación lineal? Sí, era como en las matrices cuando vimos en álgebra 1 el tema de compatible indeterminado, que decíamos por ahí, bueno, la fila 2 es combinación lineal de la fila 3. Exacto. Entonces anulaban y bueno. Bien, esa misma idea. Combinación lineal es cuando uno surge de haber combinado operaciones entre otros 2, 3, 4, qué sé yo, por ahí tengo 4 vectores y combino y me sale otro que es la combinación lineal entre ellos. ¿Por qué lineal? Porque acá nunca van a haber potencias. O sea, si el vector yo lo obtengo haciendo, no sé, U al cuadrado más B, eso no será una combinación lineal. Será otro tema, otra cosa, no está dentro de nuestro programa. O sea, las combinaciones lineales son cuando un elemento surge de haber combinado operaciones lineales entre otros elementos del espacio. Bien, bueno, ahora, si en un conjunto yo tengo uno o más, que sea combinación lineal de sus compañeros, bueno, ese conjunto se llamará linealmente dependiente. A ver, entonces, si en un conjunto uno o más elementos son combinación lineal de sus compañeros de conjunto, ¿no es cierto? Ese conjunto se llama linealmente dependiente. Linealmente dependiente, que lo vamos a llamar LD. LD. Por ejemplo, si yo armara un subconjunto A de R3 y pusiera al U, al B y al W, ¿sí? Si yo pongo el 1, 2, 0 y el 3, 0, menos 1 y el que me salió acá, que era el 5, 4, menos 1, bueno, este conjunto A sería un conjunto LD. ¿Por qué? Y porque el tercer elemento venía de una combinación lineal entre los otros dos. ¿Sí? Es LD. Cuando yo quito del conjunto ese elemento que era la combinación lineal entre los otros, me van a quedar los dos primitivos, los dos primeros, que ellos entre sí no son combinación lineal. Entonces, estos dos, el U y el B, van a ser linealmente independientes. O sea que si yo al conjunto lo restringiera, le saco el tercero y lo restrinjo a los dos primeros, ahí voy a tener un conjunto LI, linealmente independiente. Bueno, esa idea viene un poquitín más adelante, pero ya que estábamos hablando de combinaciones lineales, entramos con la idea esa. Ahora, dijimos que íbamos a hablar de subespacios generados. Ese será un subespacio generado por tales elementos, por el U y el B, por ejemplo, ¿no? Si ese es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles entre U y B. A ver, vamos a llamarle, si
sea S, el conjunto formado por estos dos, por el 1, 2, 0 y el 3, 0, menos 1, ¿no es cierto? Bueno, el generado que se escribe con una L cursiva, o sea, una L así, el generado por S, ¿sí? Son todas las combinaciones lineales posibles entre el U y el B, entre U, que era 1, 2, 0, y B, que era 3, 0, menos 1. A ver, si yo llamo... ¿Qué dice ahí, entre paréntesis, S, al lado? ¿LD? ¿Acá? Sí, LD No, es... esa es una L cursiva, que es lo que te indica generado por S. Esta es la notación. ¿Sí? Si yo digo que S son mis dos primeros vectores, el U y el B, si el S está formado por el U y el B, bueno, el subespacio generado por S, el subespacio generado por estos dos vectorcitos, es el conjunto de todos los vectores que surgen de todas las posibles combinaciones lineales entre ellos dos. Uno de los integrantes del generado va a ser este, el que sacamos, que era el 2 por U más B. Pero el generado por ellos dos son todas las posibles. Todas. Por ejemplo, 3 veces el U más 2 veces el B. Menos U más 4B. 0 de U más 5 de B. 2 de U más 0 de B. Todas las posibles combinaciones lineales entre U y B están formándome lo que se llama el subespacio generado por U y B, que particularmente en este caso va a ser un plano, ¿no? Y donde U y B van a ser los dos generadores. O sea, el U va a estar acá, el B va a estar acá, todas las posibles combinaciones van a armarme este plano donde el U y el B son los generadores del plano. El plano después va a exceder a U y B, ¿sí? A ver, vamos a dibujarlo. Por ejemplo, Profe, ¿qué significaría es un dibujo a escala. Pero digo, sí, ahí vamos con la pregunta. Pero digo, si tengo al U acá y al B acá, todas las posibles combinaciones lineales entre estos dos, en realidad me van a estar dando este plano, que después el plano se va a extender, por supuesto, va a sobrepasar a los generadores, pero el U y el B son justamente los generadores del plano, los dos directores del plano. Yo les contaba en álgebra 1, por lo menos a mis alumnos, que nosotros en álgebra 1 al plano lo nombramos con su ecuación implícita, pero existe la ecuación vectorial del plano, que dice que el plano se obtiene a través de un punto P0 más alfa U más beta B. O sea, cuando estamos diciendo alfa U más beta B, estamos diciendo todas las combinaciones lineales posibles entre U y B. Y ahí teníamos a los dos directores del plano, que no lo usamos mucho. En álgebra 1 usábamos la implícita y el normal del plano. Pero existe la vectorial del plano y sus dos directores, digamos. Sí, estaba la pregunta. ¿Qué decía la pregunta? No, era por anotación. ¿Qué dice en el A mayúscula cuando termina es LD? ¿Qué sería LD? Es linealmente dependiente. Gracias. Este conjunto formado por estos tres es un conjunto linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque el último es combinación de los dos primeros. Cuando yo elimino a este y me quedo solo con los dos primeros, este conjunto es un conjunto LI, linealmente independiente, porque ninguno es combinación. O sea, este no es combinación del primero y el primero no es combinación del segundo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Que viene también más adelante en el apunte. Los ponemos en fila. Por ejemplo, si yo este conjunto de tres vectores pongo a los tres vectores en fila
y aplico operaciones elementales, o sea, hago el escalonamiento que sabíamos hacer en álgebra 1, bueno, cuando uno de ellos se eliminó, eso significa que ese era una combinación lineal de los otros dos. Si ustedes prueban con estos tres ponerlos en fila, este último se va a eliminar, porque es una combinación de los otros dos. Sí. ¿Qué dice en el anteúltimo renglón, donde empieza con la L mayúscula? El generado por S. Ah, bien. Digamos, vamos a ponerlo acá como observación. La L cursiva esa, ¿se ve? Sí. Significa generado por. Significa generado por. En este caso dice generado por S, siendo S este conjunto de dos vectores. ¿Y quién es el generado por S? Es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles entre los dos vectores de S. Y dijimos, geométricamente va a ser un plano, o sea, dos vectores de R3. Si yo entro a hacer combinaciones lineales, que era este esquemita acá, lo que me va a estar formando es el plano donde el U y el B son sus dos directores. El plano generado por el U y el B. Ahora, algebraicamente, ¿cómo voy a encontrar el subespacio generado por elementos? En este caso, por elementos de S. Vamos a escribirlo acá. ¿Cómo vamos a encontrar el generado por S? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, primero, ¿qué va a hacer? O sea, si a mí me dan a S que tiene estos dos vectores, ¿no es cierto? Y me piden el generado por S, ¿qué voy a generar con dos vectores? Otro vector. O sea, el generado va a ser un conjunto de vectores de R3, ¿no? Que surgen como de todas las posibles combinaciones lineales entre los elementos de S. Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Digamos, son los X y Z, vectores de R3, tales que surjan de combinaciones lineales, o sea, de un alfa por el 1, 2, 0, más un beta por el 3, 0, menos 1, ¿no? Donde alfa y beta son números reales. ¿Quiénes van a integrar el generado por S? Todos los vectores de R3 que surjan de combinaciones lineales entre los dos elementos de S. Bueno, desarrollo un poquito más esto, y entonces será que el X lo voy a obtener haciendo alfa más 3 beta, el Y lo voy a obtener haciendo 2 alfa más 0 beta, nada, pero bueno, escribimos 0 beta, y el Z lo voy a obtener haciendo 0 de alfa menos beta. ¿Qué me quedó acá? Acá me quedó un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que son el alfa y el beta. ¿Sí? Entonces eso lo llevo, o sea, yo quiero encontrar la solución. Encontrar la solución significa encontrar el valor o la forma que tengan el alfa y el beta. ¿Sí? Entonces lo llevo a su expresión matricial. O sea, 1 de alfa, 1 de beta. Profe, es 3 en beta. En el X. El X es, sí, tenés razón, alfa más 3 beta. Ok. Entonces esto era 1, 3 y X. Bueno, el otro es 2, 0, Y. Y el otro es 0, menos 1, Z. Y a esta matriz la voy a trabajar, la voy a escalonar, porque quiero encontrar el formato o el valor del alfa y del beta, que son las dos incógnitas, ¿no es cierto?, de este sistema. Fíjense, ¿cómo me queda acá en la práctica? En la práctica me quedan estos que eran los vectores originales puestos en columnas.
no lo hagan mecánicamente, pero sepan que cuando uno se pone a generar, acá yo estoy generando, estoy viendo quién va a ser el subespacio generado por estos dos vectores de S, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno se pone a generar, los vectores los debe poner en columna. Pero digo, no lo hagan mecánicamente. Sepan que viene de este planteo, de este sistema de ecuaciones, de cómo me quedó el sistema. ¿Y de dónde viene el sistema? De la definición de generado. Digamos, el X y Z va a pertenecer al generado por ellos dos si es una combinación lineal de ellos dos. O sea, si es alfa por el primero más beta por el segundo. Cuando a esto lo llevaste a sistema y de sistema lo pasaste a matriz, acá tenés que ver a los dos vectorcitos puestos en columna. Bueno, trabajo esto. ¿Qué significa trabajo? Escalono esto, ¿cierto? Entonces la primer fila, 1, 3, X, me va a quedar como está. Ahora quiero un 0 acá abajo. O sea, multiplico primer fila por menos 2. Menos 2 más 2, que es 0, menos 6 más 0, que es menos 6, menos 2x más y. ¿No? Y acá ya tengo hecho el 0. 0, menos 1, z. Bueno, y ahora quiero el 0 acá. Puedo, si quieren, hacer ese 1, o sea, multiplicar por menos un sexto a fila 2. Acá lo que hicimos fue menos 2 fila 1 más fila 2 y lo mandamos a fila 2. Bueno, puedo, por ejemplo, hacer un 1 ahí, si quieren. No es imprescindible, pero se puede. 1, 3, X, hago un 0 acá, o sea, menos un sexto fila 2 a fila 2. Menos un sexto por 0 es 0, menos un sexto por menos 6 es 1, y acá me quedó menos un sexto por esto. O sea, un tercio X y menos un sexto Y. Y la otra queda como está, 0, menos 1 y Z, ¿no? Bueno, sigo, ahora tengo que, de fila 2, tengo que hacer un 0 ahí abajo. O sea, simplemente sumo fila 2 más fila 3. ¿Bien? Bueno, a ver, 1, 3 y X. Veníamos con 1, 3 y X. Después era 0, 1, 0, 1. Un tercio X menos un sexto Y. Y después veníamos con 0 menos 1 Z, que es la que queremos. 0 menos 1 Z. ¿No? Bueno, y ahora no quiero... entendí por qué ahí te quedó un tercio X. Porque veníamos haciendo menos un sexto fila 2 a fila 2, ¿no? Acá. Entonces vos traías esto, o sea, menos un sexto por menos 6 te dio un 1, menos un sexto por esta expresión. Ah, claro, profe, no había visto el anterior, por eso. No, ya está. Claro, ese es menos 2 por menos un sexto, ahí apareció el un tercio X menos un sexto Y. Bueno, y ahora tengo que hacer fila 2 más fila 3 a fila 3, y tengo 1, 3, X, acá tengo 0, 1, un tercio X menos un sexto Y, y sumo 0 más 0 que es 0, 1 menos 1 que es 0, y ahora es todo esto más Z. O sea, que sería un tercio X menos un sexto Y más Z. ¿Sí? Bueno, esa después hay que sacarla de ahí. Bueno, después la saco. Ahí está. Me quedó adentro. No va. Bueno, ahí. Bueno, ahora, esto era un sistema de ecuaciones. Nosotros estábamos buscando el formato, la solución para el alfa y beta. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos acá es que este sistema sea compatible, o dicho de otra manera, lo que necesito es que no sea un sistema incompatible, porque si fuera un sistema incompatible no tendría yo solución para el alfa y beta, que eran los escalares de las combinaciones lineales que nos habíamos planteado al principio. Ahora,
¿Cuándo este sistema va a ser compatible? Cuando esto que tengo aquí valga 0. Si esto que yo tengo acá vale 0, yo tendré un sistema compatible determinado, o sea, voy a poder encontrar los escalares alfa y beta de la combinación lineal. ¿Sí? Entonces, acá la conclusión sería que el sistema CEL, sistema de ecuaciones lineales, es compatible si toda esta expresión fuera 0, o sea, si 1/3 de x menos 1/6 de y más z fuera 0. Bien, pero ¿esto qué es? ¿Eso es la ecuación de quién? ¿De qué? De un De plano. un plano. De un plano en R3. O sea, ¿qué generaron dos vectores de R3? Un plano. ¿Qué plano? Este, el plano pi. Digamos, el generado resultó ser el plano pi, que es este, 1/3 x menos 1/6 y más z igual 0. ¿Quiénes van a ser los vectores que pertenezcan al generado? O sea, el generado por S va a tener vectores de R3, los vectores x y z de R3. ¿Pero con qué condición? Con la condición de que, o sea, tales que z sea menos 1/3 de x más 1/6 de y. O sea, si yo de acá despejo z, digo, tales que z sean menos 1/3 de x más 1/6 y. Bueno, díganme un vector que pertenezca al generado de S. A ver. El 3,6, profe. Perdón, al generado por S. ¿Quién puede ser? ¿Qué vector puede pertenecer al generado de S? ¿363 puede ser, profe? A ver. 3, 6, 3. Bueno, si el X es un 3 y el Y es un 6, tenemos menos 1, o sea, menos 1/3 por 3, tenemos menos 1, más 1/6 por 6, que es 1. No, este no pertenece, porque la Z no me da. Profe, ¿el 000 no pertenece? Espérate, a ver, pero arreglémosle la Z para que este pertenezca. A ver. Claro, es 0. Si esto es un Z0. 3, acá hay menos 1, más 1, 0. Ese sí pertenece. Bien, acá hay un 3, menos 1, más 1, 0, pertenece. Sí, el U pertenece al generado de S. ¿Por qué? Y porque el 0, que es la Z, se obtiene haciendo menos 1/3 por el X, que es 3, más 1/6 por el Y, que es 6. ¿No? Entonces, es una combinación. Va a ser una combinación lineal de los dos primitivos que teníamos arriba. ¿Qué otro? A ver. ¿Qué otro que pertenezca al generado de S? 1, 1 menos 1/6. 1, 1 menos 1/6. A ver, 1, 1. Si esto es un 1, acá tengo menos 1/3. Y si esto es un 1, acá tengo 1/6, menos 1/3 más 1/6 es 1/3. Menos, es menos un, menos 1/3 más 1/6 tenemos que hacer. Sería menos 2 más 1, menos 1/6. ¿Eso dijiste? Sí. Bien, el 1, 1 menos 1/6, ese pertenece también. ¿Por qué? Y porque el menos 1/6, este que es el Z, lo obtenemos haciendo menos 1/3 por el X, que es un 1, más 1/6 por el Y, que es un 1.
un sexto menos un tercio me da menos un sexto. A ver, sí, porque estos son 2 sextos, un sexto menos... Sí, bien. Y así podríamos encontrar los que no pertenecen. Por ejemplo, el 1, 1, 2 no pertenece al generado por S. ¿Por qué? Y porque a 2 no lo obtenés haciendo un tercio por 1 menos un sexto por 1. No te da 2. Así que el 1, 1, 2 no es uno que no pertenece al generado por S. Bueno, se pesca la idea de lo que es el generado por. Lo mismo puedo hacer con polinomios y con matrices. O sea, acá en el apunte hay ejemplos que te dicen generado por estos dos polinomios. Bueno, ¿quién es el generado por? Y es otro polinomio que surge de combinación lineal de los dos que tenés, o 3 o 4 que tenés, qué sé yo. Bien, entonces, ¿qué haces? Te plantea el sistema, ax cuadrado más bx más c es combinación lineal de estos dos, te plantea el sistema, lo llevas a matrices, escalonás y te fijas dónde ese sistema pasa a ser compatible. O sea, lo que uno no quiere es que el sistema sea incompatible, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces son los polinomios que van a tener tal condición, qué sé yo, 2a más b o c igual a 2a más b o estas cosas, y ahí uno encuentra los generados por los polinomios. Una propiedad muy importante es que si un conjunto es LD, si dentro de un conjunto uno o más de ellos era combinación lineal de sus compañeros, ¿sí? Si un conjunto es LD, voy a generar el mismo generado si lo busco con todos que si lo busco solo con los LI. Vieron que al principio nosotros hablamos de 3 vectores, acá este conjunto A era un conjunto LD. ¿Por qué? Y porque el tercero es combinación lineal de los dos primeros. Bueno, si yo buscara el generado por A, o sea, el generado por estos 3, me debe dar el mismo plano que me dio cuando busqué el generado por los dos que eran los LI. Es como que los LI son los importantes. Son los que de verdad generan los LI. Cuando vos tenés otros que son combinaciones lineales de los dos primeros, ¿sí? Estén o no estén, no importa, porque lo que vas a generar es lo mismo. Ahora, ¿por qué es muy útil esta observación? Porque a veces uno, por ejemplo, si uno está trabajando con matrices, ponerte a generar con matrices es un trabajito, porque pensemos que cada matriz 2×2 en realidad es una columna de 4 elementos. Entonces trabajo con matrices de 4 filas, o sea, de órdenes grandes. Si yo puedo, de 5 matrices que me dieron en el conjunto, yo puedo quitar 3, porque justo eran combinación lineal de las otras 2 primeras, bueno, mucho mejor. O sea, es bueno que uno al comienzo se pregunte si en ese conjunto que te dieron para que vos generes, es bueno preguntarse si alguno de ellos es combinación lineal, porque entonces lo quito y trabajo solamente con los LI. ¿Cómo me doy cuenta cuando uno de ellos es combinación lineal? Los pongo en filita, en una matriz, y me pongo a escalonar la matriz. Los que son combinación lineal se te van a anular. Por ejemplo, vos tenés 4 vectores, los ponés en filita y capaz que se te anularon 2. O 3. Y vos entonces te quedás con lo que de verdad son LI y trabajás con menos elementos para cuando vas a generar. Cuando querés generar el subespacio generado, trabajás con menos y con los que son importantes. Los LI son los importantes, son los que de verdad generan. Los demás no suman nada, porque ya eran combinación lineal de los primeros, entonces no suman, no te cambia. Lo que vas a generar no te cambia. Si lo generes con 5 o lo generes con 2, digamos, te dieron 5 vectores, resulta que 3 eran combinación lineal. Bueno, lo que vas a generar con los 5 es lo mismo que generarías con los 2 importantes. Entonces conviene saber cuáles son los que tengo que sacar y quedarme con los importantes porque trabajo menos.
No, no está mal, si vos generás con 5 no está mal, pero va a trabajar más. ¿Sí? Bueno, eso sería la idea de subespacio generado y ya hablamos un poco de conjuntos LI y LD. El subespacio generado, bueno, es subespacio, por eso se lo llama subespacio generado, ¿no? Que también en el apunte está demostrado. El conjunto de lo que generan 2 elementos, o 3 o 4 elementos, el conjunto generado por algunos elementos es un subespacio, por eso se lo llama subespacio generado, ¿no? Y bueno, y ya hablamos de que si alguno es combinación lineal, lo podemos quitar y generamos lo mismo. Bueno, yo creo, por supuesto vamos a dejar acá, pero estaba viendo si hay algo más importante, lo que hay son muchos ejemplos y actividades. Bueno, la dependencia e independencia viene después de generado en el apunte, pero bueno, nosotros lo hablamos antes porque en realidad da pie a esto de lo que generás y qué sé yo. Pero bueno, el miércoles abordaríamos la parte de la dependencia e independencia con mayor detalle y ya estamos como para llegar a base y dimensión. Más o menos fácil. Sí, por lo que estoy viendo acá, sí. Bueno, el miércoles estaríamos llegando a base y dimensión, o sea, trabajando con lo que son LI y LD y dimensión de bases y dimensión. Y ya se puede avanzar bastante más en el práctico, porque todo lo que les diga hallar el subespacio generado, todo lo que les diga ver si este conjunto es LI o LD, todo eso ya se puede hacer. Por ahí lo que no van a poder hacer es cuando pregunte por base y dimensión, pero todo lo anterior ya se puede. Bueno, y vamos a dejar aquí. A ver, yo no sé si tengo comunicación del equipo. No tengo ninguna combinación del equipo. Pero hoy es consulta, ¿no? Con las chicas, con el equipo. Bien. Bueno, dejamos acá por hoy. ¿Alguna cosa que quieran preguntar antes de irnos a la práctica? ¿Estamos? Sí, dime. O sea, por ejemplo, el conjunto que nos dan es LI, ¿generan un espacio? Sí, un subespacio, sí. Un subespacio. ¿Y si es LD, no lo generan? Sí, lo generan, lo que pasa es que trabajas más. Claro, ahí está. Gracias, profe. Claro. Profe, bases y dimensiones es hasta la página 150, ¿puede ser? Puede ser, yo no sé si acá coincide con el mío, porque yo tengo una versión. No, claro, vieja. la numeración de las páginas. Sí. Claro, yo tengo una versión vieja del apunte, para mí está en la 142, pero es un titulito grande, que dice bases y dimensión. Ahí en el medio. Me tengo que imprimir el actual, porque pasa que le voy agregando algún ejemplo, le voy cambiando alguna cosita y se me corre de la numeración de las páginas. Bien, sí, las fotos de las hojas de hoy las mando como siempre, como todos los días, como todas las clases. Bueno, y estamos, no hay pregunta ahora antes de que nos vayamos. Pónganse a trabajar con los ejercicios eso, que bueno, a ver hasta dónde se puede llegar, pero se puede avanzar bastante. Bueno, parece que no. Parece que no hay preguntas. Bueno, entonces nosotros nos vemos el miércoles con lo de base y dimensión. ¿Sí? Acá otra pregunta, no tengo. Bien, ok. No hay Chao, profe. Nos vemos. Bueno. Dale, profe, nos vemos, gracias. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe.